Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, vamos a meternos en la política nacional. Hay muchos movimientos, es un año especial, es un año de elecciones por todas partes, es cierto. En algunos municipios eligen a sus intendentes. También tenemos elecciones en provincias, ni hablar en la provincia de Córdoba, pero fundamentalmente las elecciones que realmente marcan un antes y un después, un punto bisagra, sobre todo en las conducciones de los países, son las elecciones nacionales y fundamentalmente en la Argentina, porque hay dos proyectos de país muy diferentes, muy antagónicos, y una sociedad que, al menos eso es lo que ocurre en las urnas, al menos hasta ahora, muy polarizada. Esa sociedad, ¿no? O sea, es uno o es el otro, pareciera, aunque hay algunas irrupciones y algunos intentos, ¿no? Irrupciones desde la ultraderecha, como Milei, y también algunos intentos de romper con esa polarización, como está intentando el gobernador Schiaretti. Vamos a charlar sobre la interna de Juntos por el Cambio, el rol del partido centenario del radicalismo, y lo vamos a charlar con un referente de ese espacio. Federico Storani está en línea con nosotros. Florencia, los saludos de Así Son las Cosas. Federico, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cuál es la opinión que tienen usted, digamos, sobre esto que planteaba, ¿no? El rol del radicalismo en Juntos por el Cambio? ¿Usted ve que el PRO o estas fuerzas de derecha también lo están arrastrando al radicalismo hacia ese sector de las ideas? Bueno, creo que, como usted dijo, en las dos coaliciones hay posiciones. Cuando me refiero a las dos coaliciones, me refiero a la coalición de gobierno y a la coalición de la oposición. En ambas hay posiciones que intentan una polarización dura que impide generar un clima que permita lograr coincidencias que son, desde mi punto de vista, imprescindibles para superar una crisis que ya lleva mucho tiempo y que es muy profunda en la Argentina. Por eso es que lo que nosotros intentamos es aspirar a un legítimo liderazgo, entre otras cosas, para que esa polarización no se profundice y se encuentren mecanismos institucionales que permitan justamente lograr denominadores comunes que luego puedan convertirse en políticas de Estado. Esto es lo que un gran sector del radicalismo, diría la mayoría, es lo que quiere. ¿Y usted está de acuerdo con que haya fórmulas cruzadas? O sea, con un dirigente o un candidato a presidente del radicalismo y un vice del PRO. Bueno, si fuera un candidato del radicalismo a presidente, sin duda alguna que eso significaría liderar un espacio. Y con respecto a quién integra la posibilidad de la categoría de vicepresidente, depende de quién sea. Por supuesto, tiene que ser compatible con el candidato a presidente. Claro, claro. Usted en un momento, creo que en octubre, en una entrevista con Ernesto Tenenbaum, decía que si esta dinámica en Juntos por el Cambio continúa de esta manera, con el PRO muy fuerte, el radicalismo tendría que plantearse irse de esa coalición, digamos. ¿Sigue pensando en esa línea? Yo sigo pensando que podría hacerse incompatible la posibilidad de compartir un mismo espacio en la medida que triunfen los sectores más extremos. Todos sabemos muy claramente, como recién decíamos al principio, que hay algunos que buscan algún tipo de alianza o coincidencia con sectores que, desde nuestro punto de vista, son incompatibles con las ideas históricas del radicalismo. Por ejemplo, con los mal llamados, porque no son libertarios, son más bien expresiones autoritarias, cuasi fascistas, diría yo,
son más que libertarios, como por ejemplo lo que lidera Milei. Nosotros no tenemos nada que ver con quienes tienen una negación sistemática del calentamiento global, un planteo de misoginia, que también es muy militante en esa dirección, del mismo modo que plantean un endiosamiento del mercado que llega a la situación de plantear la circulación de armas sin ninguna regulación por parte del Estado, igual que la posibilidad de ventas de órganos humanos. Me parece que eso son posiciones extremas que son incompatibles con el radicalismo. Sin embargo, un dirigente radical, o al menos que así se hace llamar, usted podrá decir si realmente lo ve como radical o más del PRO, que es Martín Tetaz, propuso llegar a un tipo de acuerdo con Milei, al menos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para ganarle a Kicillof. ¿Qué opina de eso? Ya he opinado sobre eso. Yo creo que cuando lo dijo Martín Tetaz en su momento, dije que estaba absoluta y totalmente equivocado, que eso era incompatible, justamente en esa oportunidad y en otras, con las ideas históricas del radicalismo. Pero por otra parte no ha sido el único, han sido centenares de dirigentes del radicalismo que lo han dicho, y hasta el propio presidente del Comité Nacional del Partido, Gerardo Morales, que lo calificó aún más duramente que yo, comparando el discurso de Milei con el de Adolfo Hitler. ¿Y quién es hoy el dirigente que más representa en su visión a la Unión Cívica Radical? Bueno, los dos precandidatos a presidente son una buena expresión si tuviéramos que corporizar algunos. Uno es el presidente del partido, gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, y el otro es Facundo Mares, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ambos tienen un planteo que es claramente distinto al que han planteado, por ejemplo, Tetaz y otros, y en cierto modo son una garantía que los dos precandidatos a presidente no estén buscando ese tipo de alianzas, sino todo lo contrario. Del mismo modo que buscan generar un espacio que trate de encontrar coincidencias para poder afrontar la crisis con alguna chance de éxito. Claro, sin embargo, cuando uno escucha a Manes, por ejemplo, el año pasado también había criticado a la gestión anterior, a la administración del expresidente Macri en relación a lo judicial, había dicho que había una mesa judicial y demás. Después, bueno, básicamente se lo comió el PRO y todos Juntos por el Cambio, y también incluso recuerdo el radicalismo con comunicados, hablando o poniendo en el centro la unidad de Juntos por el Cambio, pero absorbiendo, ¿no?, a una mirada crítica dentro de la propia alianza. Pareciera como que lo cancelan rápidamente. Bueno, depende cuál sea la voz que quiera tomarse en ese caso. Disculpe que utilice la primera persona, pero personalmente yo salí a respaldar las declaraciones de Manes. Cuando Manes habló de populismo institucional, sí, y muchos intentaron descalificarlos, muchos de nosotros, en particular lo hice yo personalmente, planteé que tenía razón, porque también durante el gobierno de Mauricio Macri había habido operadores judiciales, y el ejemplo más claro, palpable y todavía vigente es el de Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo de la justicia y que justamente se encuentra prácticamente prófugo en Uruguay, en el Mercosur, y que a todas luces fue un operador judicial que justamente por eso es requerido por la justicia argentina. ¿Y usted por qué cree, cuando se pone a analizar política o piensa, por qué no hay voces como la suya, que son las excepciones, digamos, al menos dentro de Juntos por el Cambio? También después uno podría hacer todo el análisis sobre el Frente de Todos con un dirigente del Frente de Todos. Ahora, algunos dicen, bueno, pero Storani sí es un dirigente del radicalismo, pero no está en funciones. ¿Eso puede cambiar tanto, digamos, estar en gestión o en la vigencia de la actividad política en alguna función, a quizá mirarlo un poco más desde afuera? ¿Puede ser eso? No, yo creo que somos muchísimos. Para sumar otros nombres, podría decir Miguel
Ponce, Juan Manuel Casella y muchísimos otros que piensan en la misma dirección de lo que estoy señalando. Por supuesto que no tenemos cargos públicos, y a eso se dice, pero lo que no quiere decir que no tengamos militancia. Yo creo que incluso el problema en el radicalismo muchas veces está en aquellos que se han aferrado demasiado a los cargos públicos y por mantenerlos hacen la vista gorda de algunas cuestiones que son de principio. ¿Qué le parece la gestión, digamos, en términos generales, si tuviera que mencionar la gestión de Alberto Fernández, lo mejor y lo peor de estos años? Bueno, usted lo decía hace un rato, también la coalición de gobierno es muy, pero muy heterogénea, tienen sus peleas casi cotidianas y algunos tienen posiciones extremas. Cuando, por ejemplo, alguien se hace algunos pronunciamientos como los que estoy expresando, salen a buscar todo lo malo para tratar de diferenciarse, buscan también la polarización. Por eso que en algún momento yo dije que un primer paso sería la posibilidad de que se excluyan de la contienda de manera clara tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández de Kirchner, porque eso generaría un mejor clima a los efectos de construir. Con respecto a la gestión de Alberto Fernández, yo creo que es claramente deficiente, es muy mala en todos los aspectos. Desde el punto de vista económico, bueno, ni hablar, y desde el punto de vista de lo que tuvo que significar la posibilidad de dar ejemplaridad en el curso de una pandemia como la que tuvimos que soportar, también creo que eso fue muy negativo. Lo que podría rescatar de él fue muy al principio de su gestión el intento que hizo en la Asamblea Parlamentaria de lograr coincidencias, que luego tampoco consumó, porque habló de la posibilidad de establecer un Consejo Económico Social por ley y posteriormente lo hizo por decreto, anulando la fuerza que podría tener ese instrumento, poniéndolo a Benis y anulando la posibilidad de un instrumento como un Consejo Económico Social, por ejemplo. Uh-huh. Y lo quiero meter también en las elecciones que tenemos en la provincia, pero principalmente en el radicalismo. ¿Cómo lo ve a Rodrigo de Loredo? ¿Qué significa dentro del radicalismo? ¿Qué es para usted? Bueno, sin duda que en Córdoba se ha producido un proceso de renovación que, en cierto modo, él encarna renovación. En algunos aspectos no significa que esté totalmente de acuerdo en todo, en las expresiones que a nivel nacional, por ejemplo, algunos de sus dirigentes expresen, pero sin duda que en Córdoba se ha producido una renovación de lo que hasta hace un tiempo era prácticamente un tomar a vos, dámela a mí, de lo que existía en el radicalismo cordobés, y eso ha generado algún tipo de expectativa. Todavía no está resuelto quiénes son los que encabezarán en la provincia la posibilidad de la competencia. Se lo preguntaba porque también a De Loredo se lo ve muy seguido en los medios nacionales defendiendo a rajatabla al expresidente Macri. Entonces uno podría pensar, el otro día, por ejemplo, con Trebuch en A24, defendía la cuestión del blanqueo y los periodistas le repreguntaban si eso había beneficiado o no a familiares de Macri, y el diputado, intentando defender al expresidente del PRO. Entonces, ¿se lo ve más cerca de Macri o de las ideas de un Alfonsín, por ejemplo? Bueno, es difícil hacer un planteo creo que habría que hacer un análisis tal vez más amplio. Cuando se expresa en el ámbito nacional, me refiero en el ámbito de las convenciones y demás, claramente tienen expresiones que están más cercanas a lo que es un radicalismo histórico. Ahora, la agrupación a la cual pertenece él a nivel nacional, Evolución, diría yo, que claramente tiene una mayor inclinación hacia dentro del PRO, lo que expresa Rodríguez Larreta, que es Evolución.
no a lo que expresa Macri. En este momento hay un conflicto abierto entre Macri y Larreta, eso es público. Claro, claro. ¿Para usted, Rodríguez Larreta podría ser un buen presidente o algo bastante diferente a Macri? Yo creo que no hablo de si puede ser o no un buen presidente. Yo aspiro a que sea el radicalismo el que lidere, lo reitero una vez más. Sí. Creo que podría ser un buen acompañante para producir una integración y un espacio más amplio. Bueno, para despedirlo, ¿tiene contacto frecuente con dirigentes del radicalismo en Río Cuarto? Sí, tal vez no todo lo frecuente que yo quisiera, pero bueno, como ustedes saben, yo soy de origen de la ciudad de Río Cuarto y después, por supuesto, iría a vivir a Buenos Aires, más específicamente a la ciudad de La Plata, pero he mantenido históricamente contactos con dirigentes de la provincia de Córdoba y en particular con mi ciudad, con la ciudad de Río Cuarto. Acá también se empieza a hablar de las elecciones que van a ser el año que viene en la ciudad, si bien falta un montón, pero bueno, ya se van delineando algunos movimientos. ¿Usted tiene así algún precandidato? No. Con nombre y apellido no, sería un poco temerario de mi parte decirlo. Bueno, queríamos agradecerle este contacto y veremos qué ocurre no solamente en las elecciones, sino en el día a día, sobre todo con esas expresiones que usted mencionaba, ¿no? Con expresiones como las de Milei, que pareciera que cada día tienen más adhesión, sobre todo en algunos sectores, ¿no?, de la población. No sé si usted lo visualiza de esa manera, lo que charla con los jóvenes, hacia dónde va, digamos, el país. Creo que Milei se ha montado sobre una deslegitimación que se da en la política, que es cierta, y por supuesto muchos sectores no analizan en profundidad lo que significa. Como dije antes, él significa posiciones más bien cercanas a un fascismo autoritario que a lo libertario. Sus relaciones incluso en el orden internacional con Vox en España, que utiliza la misma terminología, la casta, etcétera, expresan eso, o como Giorgia Meloni en Italia, que expresa una herencia del fascismo. Claramente con eso el radicalismo no tiene absolutamente nada que ver, además de las otras cosas que ya señalé, el endiosamiento del mercado, la negación del calentamiento global, que produce consecuencias catastróficas, incluso que padecemos en estos últimos días, como ha sido 3 años consecutivos de una sequía que ha dejado una enorme crisis en el sector productivo agropecuario. Bien, muchas gracias, Storani, por estos minutos, muy amables, un gusto escucharlo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba entonces Federico Storani, el dirigente, tradicional, histórico del radicalismo, como bien mencionaba, de origen riocuartense, charlando